Buenas tardes, mi nombre es Daniel Hernández y soy delegado 11-6 de la jornada tarde y mi ponencia se llama La angustiosa libertad durante la pandemia. Un título que puede sonar algo irónico, pues se creería que la libertad que aparentemente llevábamos durante nuestra vida cotidiana se nos ha sido arrebatada. Sin embargo, el concepto de libertad es más que solo actuar y decidir a punta de voluntad o poder hacer a punta de voluntad. El concepto de libertad va más bien de la mano con el concepto de existencia y también el de conciencia. Sin embargo, aquel individuo que cree que su libertad ha sido arrebatada, como ya dije, aceptará y luchará en contra de aquellas cadenas. También luchará por dejar de ser una cosa, por así decirlo, a través de la conciencia crítica y el libre pensar o pensamiento propio. Aquel individuo tampoco aceptará la enajenación ni mucho menos la esclavitud. Y tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, se nos ha abierto la posibilidad de pensar nuevamente en aquello que nos hace humanos, aquellos conceptos que traen angustia, que son productos de la existencia, que nos echan en cara nuestro carácter finito como únicos seres que reconocen el dolor que trae consigo el existir. El tiempo rutinario de lo cotidiano se nos ha acabado. Los cambios notorios de este nos han llevado a otro lugar, a una nueva dimensión. Hemos vuelto a encontrar un tiempo para nosotros, y se han formado un abismo eterno que nos pregunta ¿qué hacemos? Hemos vivido nuevamente la vida en libertad, estamos siendo nosotros, estamos decidiendo y sacando lo que ya éramos. La presión social como el aislamiento nos otorgaron nuevamente aquella libertad que lo cotidiano nos había quitado. Esa misma libertad nos llevó a cuestionar nuevamente aquellos conceptos que día a día tratamos de ignorar, pero que con la pandemia nos hemos acercado de una manera desenfrenada a eso que nos recuerda que morir es parte de existir. Tras el aislamiento también se potenció la existencia del yo. Se nos aisló, incluso se nos individualizó. Entonces la reflexión durante esta pandemia nos hará ver que tener miedo es racional, que el sufrimiento es inevitable. Sin embargo, estos dos conceptos servirán como la base de un razonamiento que llevará al individuo a pensar de tal forma que evitará aquello que le es destructivo. El temor a la muerte y la desesperación que trae consigo la libertad de pensar por sí mismo nos llevará al conocimiento. Y es así como podríamos ver la pandemia y el aislamiento social como el hecho que transformó el tiempo en nuestro tiempo, que nos llevó a un nuevo lugar donde la libertad no solo se encontraba en el qué hacer con nosotros, sino también en el libre pensar, que nos llevó a entender que aquello que nos produce angustia y sufrimiento es algo meramente racional, que el mero hecho de existir trae consigo, y que no solo nos enseñó, sino que nos dio sentido y oportunidad para aprovechar y valorar la vida. Esta reflexión parte de la condición más humana, la libertad como la plenitud de la existencia, el sufrimiento, la muerte y el dolor, que serán los únicos factores que nos llevarán al conocimiento y a la felicidad. Y tal vez cuando hayamos entendido aquellos conceptos, entenderemos que el sentido de la vida y la felicidad está en nosotros mismos. Y cito aquí a Nietzsche, que decía: cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él. El hombre es la única especie que es consciente de su existencia, y tomo como punto de partida el pensamiento o en parte la filosofía del filósofo francés del siglo XX, Jean-Paul Sartre, que se le consideraba el filósofo de la libertad, y además potenciaría en gran parte el existencialismo de la época. Sartre decía: el hombre está condenado a ser libre, y hacía referencia a que éste es absolutamente responsable de sí mismo, de sus actos, sus consecuencias e incluso sus obras, puesto que no existe ninguna fuerza o naturaleza de antemano que nos diera una naturaleza o un propósito innato, lo que le da la posibilidad al hombre de ser libre, de crear su propia
existencia e incluso de darle un sentido a la misma. Visto desde este punto, la existencia trae consigo la libertad, van juntas de la mano estos dos términos, y junto con estos vendrá la esencia, que la crea el hombre desde, desde sus acciones y desde su vivir. Entonces, el aislamiento social y la crisis sanitaria nos han obligado a recluirnos y se ha convertido en aquel factor que nos ha levantado o nos ha exaltado nos ha exaltado aquella relación existencia libertad que Sartre ya nos planteaba, una pequeña dualidad por así decirlo. Y es así como el hombre contemporáneo ha vuelto a las dudas existenciales que según Sartre ya decía son tan humanistas porque su punto de reflexión parte desde en sí desde el hombre, desde el humano. El tiempo y la cuarentena nos han devuelto aquella libertad y nos han hecho pensar que el existir implica ser libre, pues aquel tiempo que la cuarentena nos devolvió fue suficiente para que la angustia se desatara cuando nos encontramos con aquel abismo que reflejaba la existencia de un yo enfocado plenamente en sí mismo. Aquí hago referencia nuevamente a la angustia, que también la plantea tanto Sartre como Kierkegaard anteriormente en el anterior siglo, que decía el vértigo de la libertad produce angustia, haciendo referencia a que la libertad con la que nos dota la existencia, por así decirlo, todas las posibilidades de las que nosotros tenemos, la libertad del que hacer con nosotros, nos produce miedo, nos produce ansiedad, y qué mejor forma de llamarla que angustia. Sartre también seguiría con este término. Eh, También nos dimos cuenta de qué tan hundidos nos encontrábamos nosotros en la cotidianidad de la vida, cómo ésta nos hundía y también nos desaparecía. Eh, También nos hizo conscientes de aquellos conceptos que nos recuerdan que nosotros somos seres finitos, que nuestra vida no es para siempre, que llegas a un punto y se acaba y no tenemos idea de qué pueda suceder y por lo tanto esta existencia implica la muerte y también se nos volvió un tanto valiosa la vida cuando nos dimos cuenta de que la muerte puede estar esperándonos afuera de nuestras casas y ni siquiera podemos verla. Y haciendo referencia al virus, la crisis sanitaria nos aisló y nos individualizó, pero podemos salir transformados después de esta situación, tomarla como algo positivo, como un abrir de ojos o incluso como una forma de concientizarnos. Bien sabemos que la crisis sanitaria fue un hecho imposible que se debe evitar, que por más que queramos olvidarlo o dejarlo de lado, no podíamos, pues nos llevaba a estar con nosotros mismos o nos llevaba incluso a ese abismo. Sin embargo, gracias a esto fuimos capaces de comprender nuestro carácter finito como humanos, que existimos y que por lo tanto morir será algo natural. Sin embargo, pensar en aquel concepto de muerte nos lleva a tener miedo a la nada, a lo que podríamos encontrarnos después de morir, a la condena o incluso a no haber a la nada, como ya lo dije. El hecho de existir nos exige enfrentarnos a la realidad y nuestra realidad en este momento está siendo afectada por un virus del que desconocemos. Y es la muerte aquello que nos lleva a pensar. La muerte podemos verla como una forma de entrar hacia un nuevo conocimiento. E incluso los conceptos de la agonía y la desesperación pueden servir como algo para concientizarse o incluso aprender. Y serán estos los que llevarán al individuo al nuevo conocimiento y al razonamiento adecuado. Y cito aquí una frase de Nietzsche. Nietzsche decía que los infortunios deben tomarse como como una ventaja. Y también Nietzsche decía que para conquistar algo que valga la pena debemos hacer un gran esfuerzo. La conquista es el fruto de luchas y de un esfuerzo constante.
No hay camino directo a la cima, decía Nietzsche, haciendo referencia a un monte, el monte Vesubio. No hay camino directo a la cima. Y si no se consigue algo a través de dolor, esto no vale la pena. La agonía, la desesperación, el sufrimiento y la muerte pueden ser aquellos conceptos que lleven al individuo hacia el conocimiento, pues ha tomado caminos que le harán valorar la vida e incluso darle sentido a la misma. Aquel que entiende su finitud y poco tiempo constará de una mejor introspección e incluso una mejor intuición, que según Nietzsche es una fuente muy grande de conocimiento. El simple hecho de existir ya nos hace héroes, y esto se ha reforzado exhaustivamente en la cuarentena. Somos tan grandes porque sabemos lo pequeños que somos, haciendo referencia a la humanidad y contra lo que se enfrentaba, el virus. El sufrimiento, el dolor e incluso la muerte serán conceptos que colmarán al individuo de conciencia y lo llevarán por caminos que creará algo hermoso. Nietzsche propone una metáfora sobre esto que podremos usar aquí. Y es que Nietzsche durante una época de su vida fue o intentó ser jardinero o dedicarse a las plantas. Y Nietzsche decía que aquellas plantas con raíces horribles, con espinas incluso, son las que hacen surgir la flor más bella. Y Nietzsche nos propone trabajar lo horrible y hacer surgir algo bello, o incluso algo auténtico, diría yo, una existencia auténtica a partir de todo lo horrible en lo que nos podamos meter. Esto recuerda un poco a Heidegger con la existencia auténtica que ya proponía. En la obra La voluntad de poder de Nietzsche, este dice: aquellos hombres que en definitiva me interesan son a los que les deseo sufrimientos, abandono, enfermedad, malos tratos, desprecio. Yo deseo además que no desconozcan el profundo desprecio de sí mismos, el martirio de la desconfianza de sí mismos, la miseria del vencido, y no tengo compasión de ellos, porque les deseo lo que revela el valor de un hombre, que aguanten con firmeza. Es entonces como aquellos individuos que han soportado un gran sufrimiento, una pérdida profunda o algún hecho significativo que les afectó, están ahora colmados de una profunda intelectualidad e incluso un entendimiento por la vida, y no solo de ellos mismos, sino que son capaces de ver incluso a través de las miradas, de las palabras y las mentiras. Ellos ya han habitado esos mundos y los conocen más que nadie. Incluso están dotados de una profunda genialidad que los distingue entre todos aquellos que no conocen la vida, que no comprenden a aquel individuo que se separa de la multitud, aquel que se ve sumergido en la profunda melancolía, aquel que no teme la muerte. El dolor profundo nos ennoblece y nos separa de los demás. Es esta una de las realidades que puede traer consigo la crisis sanitaria. Aquellos que sienten dolor, como aquellos que sufren por la soledad, incluso la libertad, pronto se darán cuenta que el mejor consuelo son ellos mismos. El aislamiento social no solo trajo consigo la libertad, también trajo el sufrimiento, el miedo y la muerte. A partir de su punto de reflexión en aquello que nos hace humanos, el razonar y el sufrir visto desde una perspectiva de libertad, donde nos encontramos con nosotros mismos, concientizándonos de nuestra existencia y preocupándonos por ella, llegando así a aquel abismo. Y cuando el individuo entienda su existencia, su libertad y su tristeza, será capaz de llegar a la máxima felicidad, pues ha sentido también la máxima desesperación, ha olvidado la libertad de la existencia y ha olvidado lo bueno y lo efímero que es vivir. En conclusión, la cuarentena y el aislamiento social nos llenaron nuevamente de aquella libertad que habíamos perdido con la cotidianidad. Y nos dimos cuenta de que la libertad también es ser capaz de reconocer, afrontar e interpretar tu propia existencia. El aislamiento social también fue una etapa clave para volver a aquello que nos proponía Sartre. También nos devolvió el tiempo, que nos haría conscientes de la existencia y de la esencia. La crisis sanitaria también provocaría una individualización, que nos haría cuestionar el qué hacer con nosotros, que también nos indicaría y resaltaría nuestra finitud.
recordándonos que aquellos conceptos de muerte y sufrimiento son algo netamente racional y que contribuyen al individuo con su formación. Finalmente nos deja claro que la muerte es parte natural de la existencia y que la existencia nos exige enfrentarnos y estar preparados para aquellos obstáculos que trae consigo la realidad. Y nos queda claro que hasta los malos poetas aman la muerte, haciendo referencia a que esta es la última instancia de la existencia, y aceptar la muerte también es aceptar la existencia.